Los ancestros del ser humano anatómicamente moderno, del neandertal y del denisovano, sufrieron en el Pleistoceno una reducción alarmantemente grande de su población. Las causas aún se desconocen, y su población llegó a ser menor que la de una típica ciudad pequeña de hoy en día. Esa reducción de la población se mantuvo desde hace 930.000 años hasta hace 813.000, y podría explicar un misterioso vacío de restos humanos en ese mismo segmento temporal de los registros fósiles de África y Europa. Utilizando un método novedoso, los investigadores pudieron hacer con precisión deducciones demográficas a partir de secuencias genómicas humanas modernas de 3.154 individuos. Los resultados indican que los ancestros humanos atravesaron un cuello de botella poblacional en el que aproximadamente 1.280 individuos reproductores fueron la base para sostener una población durante unos 117.000 años. Se desconoce qué diezmó a la población ancestral humana, aunque algunas causas que se barajan son las glaciaciones, la entrada en escena de sequías intensas y persistentes, y la pérdida de especies utilizadas como fuente de alimento. Este cuello de botella parece además haber contribuido a un evento de especiación en el que dos cromosomas ancestrales pudieron converger para formar lo que actualmente se conoce como cromosoma 2 en los humanos modernos. El nuevo hallazgo suscita muchas preguntas, como el lugar o lugares donde vivieron estos individuos durante la época del cuello de botella, cómo lograron sobrevivir y si la selección natural durante esta época aceleró la evolución del cerebro humano. Un buen conocimiento de cómo hacer fuego, así como un cambio climático que hizo al entorno más hospitalario para la vida humana, pudieron contribuir al rápido aumento demográfico que aconteció hace unos 813.000 años. Un dron controlado por una inteligencia artificial ha ganado una carrera contra drones pilotados por control remoto por humanos que fueron campeones de primer nivel en carreras de drones. Este sistema de inteligencia artificial, llamado Swift, ganó múltiples carreras contra 3 campeones de talla mundial en carreras de drones con visión en primera persona. En estas carreras, los pilotos pilotan cuadricópteros a velocidades superiores a 100 km por hora, controlándolos a distancia mientras llevan un casco visor conectado a una cámara ubicada a bordo del dron. Los deportes físicos y otras actividades complejas con un fuerte componente físico son más desafiantes para la inteligencia artificial porque lo que puede suceder resulta menos predecible que lo que puede ocurrir en los juegos de mesa o en los videojuegos. En el caso de las carreras de drones, no es posible tener un conocimiento perfecto del entorno por el que se moverá el dron, ya que condiciones tales como la velocidad del viento no pueden conocerse al 100% antes de toparse con ellas. La respuesta estructural del propio dron también es difícil de predecir, así que la inteligencia artificial necesita aprender interactuando con el mundo físico, y debe aprender muy deprisa. Hasta hace muy poco, los drones autónomos tardaban el doble que los pilotados por humanos en volar siguiendo el itinerario de una carrera. Swift, sin embargo, reacciona en tiempo real a los datos recogidos por una cámara a bordo, como la que utilizan los pilotos humanos. Su unidad de medición inercial integrada mide la aceleración y la velocidad, mientras que una red neuronal artificial utiliza los datos de la cámara para localizar el dron en el espacio. La información se transmite a una unidad de control, que decide cómo volar por el siguiente tramo del modo que mejor ayude a lograr el objetivo de llegar a la meta el primero. Los volcanes más famosos son los que más miedo nos inspiran, pero sin embargo deberíamos temer igual o más a los menos famosos. 2 de cada 3 volcanes activos de la Tierra son muy poco conocidos, y la información que se posee sobre ellos es escasa. Para predecir sus erupciones, los científicos necesitan información sobre su estructura interna, pero recopilar estos datos puede llevar varios años de trabajo de campo, análisis y seguimiento. Ello explica por qué solo el 30% del 1,5 millar aproximado de volcanes activos del mundo están bien documentados en la actualidad. Unos científicos han llegado a la conclusión de que, mediante 3 parámetros que son fáciles de medir, es viable obtener rápidamente información valiosa sobre la estructura de esos volcanes poco conocidos. A partir de esta información pueden hacerse pronósticos razonablemente fiables sobre su nivel de riesgo de erupción.
Los 3 parámetros son la altura del volcán, el grosor de la capa pétrea que ejerce de barrera de separación entre la superficie y el depósito de magma del volcán, y la composición química promedio del magma liberado a lo largo de su historia eruptiva. El primer parámetro puede determinarse mediante observaciones por satélite, el segundo mediante análisis químico de minerales en las rocas volcánicas y el tercero mediante toma directa de muestras sobre el terreno. En conjunto, los 3 parámetros identificados producen una instantánea de la estructura interna de un volcán, permitiendo una primera evaluación de la peligrosidad de volcanes poco estudiados. La búsqueda de ondas gravitacionales, que son en cierto modo arrugas en el espacio-tiempo, entrará en una nueva y prometedora etapa gracias al desarrollo de un detector más grande y mejor que cualquier otro anterior. El Cosmic Explorer será el primero de una nueva generación de observatorios de ondas gravitacionales, de la cual se espera que sea capaz de captar arrugas en el universo que se remontan a su infancia. Para ello, se prevé que el observatorio sea tan grande como una pequeña ciudad. El diseño conceptual del observatorio se inspira en el del LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser operado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el Instituto Tecnológico de California. LIGO consta de 2 detectores gemelos ubicados en diferentes lugares de Estados Unidos. Esta red de detectores capta cada pocos días el paso de ondas gravitacionales generadas por fenómenos como por ejemplo la fusión entre agujeros negros o la fusión entre estrellas de neutrones. Esta red de detectores capta cada pocos días el paso de ondas gravitacionales generadas por fenómenos como por ejemplo la fusión entre agujeros negros o la fusión entre estrellas de neutrones. Cosmic Explorer será, en cierto sentido, un LIGO gigante. Los detectores de LIGO tienen 4 kilómetros de largo por cada brazo y Cosmic Explorer tendrá 40 kilómetros de lado, es decir, que será 10 veces más grande. Los científicos creen que la frecuencia de detección de este será mucho mayor que la de los observatorios actuales, del orden de una señal cada pocos minutos en vez de cada varios días. Se estima que el Cosmic Explorer estará listo para entrar en servicio a mediados de la década de 2030,